Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. En el podcast de hoy de Agencia 8 tenemos un tema muy interesante para conversar con ustedes. Se llama La mente Una máquina asociativa. y esto viene del curso de comportamiento del consumidor de nuestro profesor Henry. Tenemos a varios compañeros que están en distintos países y van a ser nuestros corresponsales para comentar sobre el tema. Tenemos a nuestro amigo Carlos, Florentino, a Pilar, a Karina, yo soy Lisbeth y mi compañera Majo. Como primer experimento realizamos una pequeña encuesta donde teníamos 5 preguntas para analizar si estaba primando el sistema 1 en las personas sobre ciertas conductas. Entonces, les voy a leer brevemente las preguntas y comentemos sobre los resultados. La primera decía, si vieras o escucharas cosas relacionadas con la vejez, ¿eso haría que al siguiente momento empezaras a caminar más despacio? Las preguntas eran cerradas de sí o no. Como observamos, Nosotros para estas preguntas las hicimos en diferentes países, que también es importante comentarlo, y los resultados fueron contundentes hacia el no, con un 48% de respuestas. la segunda pregunta era, y esta es muy interesante, si te pidiera que fingieras sonreír y lo hicieras durante 2 minutos, ¿esto mejoraría tu estado de ánimo? Y podemos observar en esta que tuvimos una mayoría de respuestas de sí. Particularmente nos llamó mucho la atención que la mayoría de estas respuestas vinieron de donde reside uno de nuestros compañeros que no es en Latinoamérica. En el caso de Florentino, él reside en Canadá actualmente y notamos que la mayoría de CIS provenían de allá. Las preguntas 3, 4 y 5, como pueden ver, todas muy uniformes, alrededor del 40%. Una es si te pidiera que recordaras una situación donde actuaste de forma injusta con otra persona y te sentiste muy culpable, esto te impulsaría a lavarte las manos y si lo hicieras te sentirías mejor. La otra, si en tu oficina o lugar de trabajo ubicaran unos ojos grandes mirándote directamente, ¿esto haría que trabajaras más? ¿Sí o no? Y la última, si te hablara 3 minutos sobre dinero, cobros y ganancias monetarias para ti, ¿esto te volvería más egoísta? Bueno, como pudimos observar, pues la mayoría de respuestas fueron negativas. Nos presentaban como unas situaciones donde buscaban sugestionarte hacia una respuesta, pero observamos en Latinoamérica, donde recibimos la mayoría de los integrantes de Agencia 8, las respuestas fueron negativas. Las positivas las observamos en Canadá. Acá hacíamos una breve eh, relación o todos concluimos algo y es que de una u otra forma teníamos desconocimiento de todo lo que habíamos visto en las lecturas y que nos llamaba mucho la atención que la mayoría de respuestas eran hacia el no. Pero también proponíamos un ejercicio que valdría la pena más adelante realizarlo, en donde ya luego de leer la máquina asociativa y entender un poquito más cómo funcionaba el cerebro y la mente del consumidor, si de pronto con mucha más experiencia o más conocimiento al tema, si las respuestas fueran iguales. Eso nos llamaría mucho la atención y podría ser un ente pues, de interés para estudiarlo más adelante. Vamos a pasar brevemente por unos conceptos para luego entrar en el tema que nos compete hoy para este podcast, que es nuestro ejemplo práctico. ¿Ok? Hablemos primero sobre cómo funciona la mente. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, como hemos aprendido, es un sistema mucho más rápido, más emocional, más automático y funciona más desde el inconsciente. Digamos que es mucho más reactivo versus el sistema 2, que es mucho más lento, más racional, que nos demanda un poco más de tiempo y de reflexión y de estar un poco más en la conciencia de qué queremos hacer y cómo debemos actuar. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto somos conscientes de este proceso? Aquí entra el concepto de priming, donde tenemos estímulos muy sutiles que nos influencian sin nosotros darnos cuenta. Entonces, en el marketing utilizamos mucho esto para generar respuestas que nosotros deseamos en los consumidores.
En la encuesta lo confirmamos, 96% de las personas encuestadas negó estar influido por los estímulos, pero sabemos que en la práctica sí sucede. El sistema 2 realmente solamente racionaliza lo que realmente pensamos y cómo actuamos. Únicamente reaccionamos según lo que ya decidió el sistema 1. Entonces, tenemos como conclusión que nuestro pensamiento y comportamiento están más dominados por procesos automáticos e inconscientes de lo que nosotros pensamos. Pero realmente lo que nos lleva a pensar es cómo ese sistema 1 moldea nuestras emociones, nos hace realmente generar respuestas más rápidas y simplemente el sistema 2 lo que hace es acoplarse a esto y tomar una acción con base a eso que ya el sistema 1 decidió. Ahora, influencia de este sistema uno en el consumo. Nosotros identificamos como tres principales puntos. Tenemos los estímulos sensoriales, colores, música, imágenes, olores, etcétera. Luego tenemos las compras impulsivas que se activan por frases como últimas unidades, solo por esta hora. Y, como habíamos mencionado antes, el priming o el efecto ancla, que afectan tu percepción del valor o de la necesidad de consumo con la urgencia. Por ejemplo, 2 por 1, 3 por 2, lleva 12 al precio de. Realmente acá hemos notado diferentes técnicas o diferentes herramientas que ayudan a activar ese sistema 1. Realmente hemos visto cómo realizando algunos sesgos o cómo a partir de sentir ciertos aromas o ciertos elementos de tu alrededor simplemente tomas una decisión. Realmente muchas veces no sabías que deseabas esto, no sabías que tenías esa necesidad, pero con base a lo que sientes, a lo que hueles, a lo que escuchas, tomas la decisión. Entonces, muchas veces esto nos ayuda a cambiar la percepción de la marca, a realizar acciones automáticas que anteriormente pensábamos que eran acciones automáticas, pero que simplemente siendo prácticamente programados para tomar esas decisiones. ¿Okay? ¿Cómo identificamos este sistema uno en el marketing y la publicidad? Mencionar brevemente promociones, marketing, o sea, campañas muy elaboradas para ciertos productos. Tenemos la variable ambiental, cómo puedes estimular los sentidos al momento de la compra y la experiencia del cliente como tal. Realmente esto lo notamos que no solamente funciona para el mundo físico, sino que adicional el comercio electrónico o el mundo digital también se ve prácticamente que inducido a cierta toma de decisiones con reacciones, con diferentes tipos de estímulos que realizamos y a los cuales nuestra mente se adapta. En el caso del mundo físico, pues la ubicación de los productos, notamos que muchas veces nos dan como sentido de urgencia o proximidad por donde nos ubican los elementos que vamos a comprar en ciertos almacenes, pero que en el comercio electrónico también con el solo hecho de ponernos una alerta o algún botón que nos genera alguna sensación de alerta, somos más impulsivos al realizar, por ejemplo, una compra. Ahora, ética y marketing emocional. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Es ético influir sin el consentimiento del consumidor? Tenemos marcas que cumplen promesas y tenemos experiencias que respetan al consumidor y buscan aportarle valor real. Lo que podemos concluir es que realmente sabemos o comenzamos a entender que el sistema 1 es el que decide sin que nos demos cuenta, pero que realmente lo que más necesitamos o la gran oportunidad que existe es conectar desde lo emocional, desde lo genuino, sin necesidad de manipular al consumidor. Simplemente que tenemos como agencia y como eh, expertos en el tema comenzar a diseñar algunas experiencias auténticas que lleven a una experiencia más memorable para el usuario sin necesidad de realmente sugestionarlo, sino que simplemente entender cómo funciona la mente y llevarlo a tomar decisiones de compra más acertadas. Y entrando en materia, nuestro ejemplo de consumo que hemos seleccionado para el podcast del día de hoy, campañas de marcas en eventos deportivos de selección nacional de deportes.
Como pueden ver, cada uno tiene de fondo la banderita de su país. Vamos a estar hablando de casos de cada uno de nuestros países. Entonces, pues iniciamos mi compañera Majo y yo, que estamos juntas en Colombia, y hemos escogido como deporte el fútbol. Bueno, fuimos muy conscientes de todo lo que rodeaba el fútbol y cómo a partir de esa conciencia que adquirimos con todo esto que aprendimos sobre la máquina asociativa, y es qué ocurre en esos momentos de emoción y todo el ambiente que genera el fútbol alrededor de todas las marcas, de las situaciones que ocurren en un país cuando ocurren este tipo de eventos. Desde gustos por adquirir una camiseta o incluso eventos que se realizan en todos los lugares del país, en restaurantes, bares, solamente porque está próximo un partido de la selección o porque simplemente sabemos que al gritar gol, el consumo de las personas, obviamente si va ganando su selección, va a aumentar. Sí, de hecho, notamos que muchas empresas dan la tarde o el día libre, depende de qué hora sea el partido, para que los empleados puedan ver el partido o colocan pantallas en las empresas. O sea, es como un sentimiento nacional muy apoyado y las marcas han construido en base a esto. Por ejemplo, la cerveza más vendida de Colombia es de marca Águila y ellos seleccionaron para su branding los colores de la bandera de Colombia. De hecho, patrocinan al equipo muchas veces, son los mismos colores de la bandera, o sea, hilaron perfectamente el tema para podernos llevar como a esa sugestión de consumir más la marca al vincularla con la emoción del deporte. Y por último tenemos el tema impulsivo del comercio informal. Este, acá pues hay muchas ventas en calle de gorritas, camisetas, banderitas, lo que sea. O sea, vemos muchos vendedores ambulantes, no solamente pues en puesticos en la calle, sino incluso con una cuerdita y varias franelas guindadas en los semáforos. Entonces impulsan estas compras de último momento. Si estás en el carro, incluso los he visto subirse en los autobuses y las personas, o sea, en medio de esta como euforia colectiva, compran algo que normalmente no comprarían. De hecho, tú a estos vendedores no los ves en la calle vendiendo camisetas en otro momento que no hay partidos. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el sistema uno comienza a ser mucho más importante porque previo a un partido, la emoción prima estar vestido de amarillo, azul y rojo y te lleva a tomar decisiones como comprar camisas en un semáforo. Ahora le damos el pase a nuestra compañera Karina en Costa Rica. Hola compañeros, les saludo desde Costa Rica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están viendo. Bueno, en Costa Rica el fútbol, al igual que en Colombia, no es solo un deporte, es un fenómeno emocional que une a todo el país, sobre todo cuando juega la sele. En esos momentos todo cambia, las escuelas dan permiso, las oficinas se vacían, las calles se llenan de camisetas, de banderas. Y no lo pensamos mucho, simplemente lo sentimos. Ese es el sistema uno actuando, como decían mis compañeras, esa parte automática del cerebro que asocia el fútbol con identidad, con orgullo, con esperanza. En nuestro caso, en Costa Rica, la cervecería Imperial es uno de esos productos que sabe manejar muy bien esto, sabe manejar muy bien este tema. Por eso sus campañas no solo venden cerveza, sino conectan con esa emoción colectiva. Eh, Frases como sabe victoria no apelan solo a la lógica, sino apelan a el corazón y funciona. Elegimos Imperial no por los ingredientes o no solamente por los ingredientes o el precio, sino porque representa algo mucho más grande. Y así ha sido, nos hace sentir parte de nuestra celebración nacional. Yo misma, sin ser fanática del fútbol, puedo decir que he vivido esto. He salido antes del trabajo para ver un partido, me he emocionado por un gol, a veces sin entender muy bien qué estaba pasando. Eh,
y comprar Imperial solo porque tenía los colores de la Cel en el momento y sentirme identificada. Eso demuestra el poder del fútbol en Costa Rica, que no solo, de nuevo, no solo mueve pasiones, sino también mueve decisiones. Y marcas como Imperial, de nuevo, saben exactamente cómo activar esa emoción. Muchas gracias, Karina. Sigamos. Tenemos ahora desde Puerto Rico a nuestro compañero Carlos. Te damos el pase. Un saludo a todos. Buenos días, buenas tardes. En el caso de Puerto Rico, no somos tan buenos en fútbol todavía, así es que yo voy a hablar un poco en deportes en general. El deporte, más allá del juego, es un espacio donde los puertorriqueños nos reafirmamos como pueblo. Cuando un atleta o un equipo nacional entra a una cancha internacional o un atleta sube al podio de una olimpiada, sentimos que no solo lo compiten ellos, compite Puerto Rico. Esa bandera ondeando, ese himno sonando, nos llena de emoción. El triunfo de un atleta se convierte en el triunfo de todos. Nos une, nos recuerda quiénes somos. Eso es el sistema uno en acción. Emoción pura, identidad inmediata, orgullo colectivo. Esa intensidad emocional es tan fuerte que a nivel de gobierno, cuando ganamos medallas o llegamos a finales importantes, no importa la ideología política del país o del grupo, todos nos unimos. Se otorgan días libres para que el pueblo participe de los recibimientos. Las celebraciones se convierten en actos oficiales y toda la isla se paraliza para aplaudir. Y por supuesto, las marcas lo saben. Empresas de telefonía como T-Mobile, claro. Empresas de alimentos como Burger King. Empresas de seguros locales como la Cooperativa de Seguros Múltiples. Todas quieren estar ahí. No solo para patrocinar, más importante, para conectar. Porque el deporte, en su esencia, permite eso, una conexión emocional directa entre la marca y el consumidor. En términos del marketing, el deporte ofrece dos beneficios clave: visibilidad y emoción. La visibilidad de estar presente en momentos de altas audiencias y la emoción que se despierta en el corazón del consumidor. En Puerto Rico, el deporte es uno de los pocos espacios que logra eso: unirnos como pueblo, mover nuestras emociones y crear oportunidades únicas tanto para las marcas como para reafirmar lo que somos como pueblo. Qué lindo, Carlos. Muchas gracias. Ahora damos paso a Florentino, que nos va a hablar un poco de qué sucede en Brasil. Hey, saludos a todos, muchas gracias. Sí, yo soy brasileño viviendo hace 16 años acá en Canadá. Cuando hablamos de deporte en Brasil, hablamos inevitablemente de fútbol. No es solo un juego, es una pasión nacional, un elemento central de la identidad cultural brasileña. Según el psicólogo Daniel Kahneman y su concepto del sistema 1, el fútbol en Brasil provoca reacciones emocionales automáticas, positivas y rápidas, como alegría, orgullo, conexión y unión, sin que haya un esfuerzo consciente. Es algo que se vive desde el corazón, desde la intuición colectiva de los brasileños. Esta relación entre el brasileño y el fútbol es histórica y emocional. Los aficionados vibran con sus equipos, cantan al himno nacional con fervor antes del partido y se identifican como jugadores famosos como Kaká, Ronaldinho, Ronaldo y ahora Neymar Jr. Los goles no se celebran solamente, se sienten como triunfos personales. En ese momento desaparecen las diferencias de credo, de raza, de clase social o misma edad. En ese momento todos son de Brasil, todos son por Brasil. El fútbol también influye en el arte y la música. Muchos artistas se inspiran para él para expresar sus identidades, las identidades brasileñas, en sus obras, sea en las pinturas o en canciones. En resumen, el fútbol está en la sangre del brasileño. Es más que un deporte, es un símbolo de unidad, orgullo nacional y brasilidad.
Gracias, Florentino. No en vano son los actuales campeones de fútbol en el mundo. Muchas gracias. Y por último, pero no menos, vamos con nuestra compañera Pilar en Chile. Adelante. Hola a todos. Bueno, por mi parte, en toda Latinoamérica pasa algo muy similar, sobre todo con respecto al fútbol. En Chile no deja de ser parte, ni siquiera en el momento del fútbol. Esto se activa un mes antes de los campeonatos mundiales eh, o latinoamericanos, donde todo se torna alrededor del fútbol. Y así es como toman distintas marcas como posición y hacen campañas al respecto de esto, desde televisores, donde hay promociones por televisores que invitan a que si Chile gana, te devuelven cierto porcentaje de compra, etcétera, etcétera. Y dentro de todo esto, el que me gustaría destacar un poco es Coca-Cola. Nosotros, el equipo de fútbol chileno es La Roja. Coca-Cola, su color es rojo, de hecho, tiene un color específico que es el color Coca-Cola. Entonces, como marca, se supo posicionar en respecto a esto y hasta hace pocos años, por muchos años, si bien es a nivel como mundial, Coca-Cola está relacionado como a los deportes, en Chile hace mucho sentido, dado que es el mismo color, o sea, el priming es impresionante porque a todo chileno le hace sentido que Coca-Cola sea auspiciador de La Roja porque es rojo y es parte del mundo como del deporte. Y de hecho, en cuanto a índices de venta, si bien no hay un análisis público respecto a las ventas en cuanto como a los campeonatos en sí, si uno ve los porcentajes de ventas mensuales, la información pública, en los periodos de campeonatos, Coca-Cola aumenta su venta. Y eso es súper interesante porque la gente al momento de tener como un campeonato, al momento de comprar un bebestible para poder ver el partido, es Coca-Cola. Es Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, lo que quieran. Además de eso, Coca-Cola hace merchandising, hace elementos especiales para las épocas de fútbol. Y se vende como pan caliente, como decimos los chilenos, dado que para el chileno como que está asociado, muy asociado la marca, el tipo de vestible con los partidos, con la celebración, con la felicidad que genera el hecho de unirnos todos por una misma pasión, como por un mismo norte, como una misma marca, que la marca es Chile. Y eso es súper interesante de ver porque si bien los chilenos en el día a día pueden ser políticamente, religiosamente, temas de creencia muy distintos, cuando tú hablas de Chile, sale como todo el patriotismo y todos son como uno solo. Y ese uno solo finalmente genera como esta unidad como nacional, que finalmente se genera como ya hablaron todos los compañeros anteriormente, una identidad país y un modo país distinto. Y que marcas se han sabido aprovechar de este punto, como ya lo expliqué, es un poco Coca-Cola, uno de los tantos ejemplos, es más de uno. Hay en distintas áreas, así como explicaron los compañeros anteriormente, pero me gustó destacar, o quise destacar Coca-Cola, dado que además es rojo igual que La Roja, que es nuestro equipo de fútbol nacional. No, genial ejemplo. Muchas gracias, Pili. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con ustedes, chicos. Muchas gracias.